Un niño vendía caramelos en la calle para ayudar a su madre, quien usa silla de ruedas, pero se quedó perplejo al verla caminar hacia un hotel de lujo y vestirse con ropa elegante. En una concurrida intersección de Guadalajara, bajo el sol abrasador del mediodía, Marisol se apresuraba entre los autos, ofreciendo sus dulces y flores a los conductores indiferentes. El semáforo, a punto de cambiar de color, señalaba el fin de otra breve oportunidad de venta. De repente una voz estridente cortó el zumbido constante del tráfico. «Quítate de en medio con esa silla, babosa», gritó una mujer impaciente al volante de un coche plateado, su expresión torcida en irritación. Marisol, sorprendida y un poco desorientada, se apresuró a alejarse empujando las ruedas de la silla, sintiendo la crudeza de esas palabras como un golpe. Volviéndose hacia Pedro, su hijo, que compartía la misma rutina agotadora, ella desahogó, su voz ahogada por la frustración creciente. «Pedro, está cada vez más difícil vender. Siento como si la gente me ignorara completamente, más ahora que nunca. Es como si fuera invisible para ellos. O la otra posibilidad es que sean ofensivos y agresivos». Sus palabras cargadas de una tristeza profunda que solo quienes viven al margen de la sociedad podrían entender. Pedro, aunque joven, llevaba una madurez forjada por las adversidades de la vida en las calles. Mirando a Marisol, intentó ofrecer palabras de consuelo. «Mamá, no te sientas así. Yo también soy ignorado cuando paso vendiendo. Prefiero pensar que las personas que nos ofenden solo están proyectando sus propias frustraciones. Deben estar teniendo un mal día o tal vez una vida difícil y lo descargan en la primera persona que encuentran». Marisol absorbió las palabras de su hijo, encontrando en él una fuente de consuelo y admiración. «Tienes razón, hijo mío. Muchas personas me miran con desprecio por ser una persona en silla de ruedas, pero esa es una realidad que aprendí a enfrentar con el tiempo». Hizo una pausa, su mente viajando a los desafíos del pasado. «Y la forma en que tu abuela, mi madre, me trataba, ella nunca entendió o aceptó mi condición. Eso me enseñó a ser más fuerte, incluso ante la humillación y el dolor». Marisol compartía estos pensamientos con Pedro, permitiéndole ver un poco más del mundo complejo y a menudo cruel que ella enfrentaba. Pedro escuchaba atentamente. «¿Pero por qué la abuela te trata tan mal, mamá? Trabajas tanto, te esfuerzas tanto. Todo lo que veo es a ti luchando día tras día para sostenernos». Su inocencia era evidente, al igual que su incapacidad para comprender la dureza con la que su abuela trataba a su madre. Pedro buscaba entender, ansiaba por respuestas que pudieran explicar el comportamiento de su abuela. Marisol miró a los ojos de Pedro, viendo en él la misma curiosidad y búsqueda de comprensión que ella misma tenía en su juventud. «Los motivos de tu abuela son complejos, Pedro. Hay cosas en la vida que todavía eres muy joven para entender completamente, pero te prometo que cuando llegue el momento, compartiré contigo toda mi historia». Sus palabras eran cautelosas, protegiendo a Pedro de la dura realidad que ella misma había enfrentado. «Por ahora, sabe que la vida me enseñó a ser fuerte, y esa fuerza es lo que quiero transmitirte para que puedas enfrentar el mundo con la cabeza en alto, independientemente de los desafíos». Pedro, observándola con preocupación, habló. «Mamá, ya estoy bastante grande, ya tengo 15 años y trabajo a tu lado todos los días. No entiendo todo este misterio», dijo él, sus ojos fijos en los de ella, buscando alguna respuesta en las profundidades de la mirada cansada de Marisol. «¿La abuela hizo algo muy malo contigo?». La pregunta de Pedro, directa y cargada de preocupación, flotó en el aire entre ellos, una invitación a revelaciones largamente guardadas. Marisol suspiró sintiendo el peso de esa cuestión. «Pedro, para mí todavía eres solo un niño, y no quiero que crees ninguna aversión hacia tu abuela», comenzó ella, su voz suave, pero firme. «Ella, para bien o para mal, nos proporciona el techo bajo el cual vivimos. Sin eso estaríamos en la calle». Marisol miró a su hijo. «Ya me siento tan culpable por necesitar tu ayuda para trabajar. La idea de verte viviendo en la calle, no lo soportaría. Siempre soñé con que tuvieras una vida de adolescente normal, que pudieras estudiar, enfocarte en ser un hombre humilde y amable. Sueño con que vayas a la universidad, encuentres una esposa,
construyas una vida mejor que la que yo pude ofrecerte. Sus palabras estaban cargadas de esperanza y un profundo deseo de que Pedro escapara de las dificultades que habían marcado su propia vida. Pedro, escuchando atentamente, sentía un torbellino de emociones. «Mamá, no me estoy quejando. Todo lo que hago, lo hago de corazón», dijo él, su voz firme. «Sé la importancia de tener un lugar para vivir. No haré nada que pueda perjudicar nuestra relación con la abuela. Aunque no esté de acuerdo con la manera en que ella te trata, sé que de alguna manera la necesitamos». Marisol miró a Pedro, su corazón lleno de orgullo. «Tienes una sabiduría más allá de tu edad, Pedro. Tu comprensión y tu corazón generoso son todo lo que podría esperar en un hijo». Mientras hablaba, pensaba en las muchas veces que se había sentido sola y desamparada, y cómo la presencia de Pedro había sido su mayor fuente de consuelo y motivación. «Mamá, siempre estaré aquí para ti. Pase lo que pase, enfrentaremos todo juntos, como siempre lo hemos hecho», hablaba Pedro, con un compromiso tácito de permanecer al lado de su madre, enfrentando juntos los desafíos de la vida. Al llegar a casa después de un día exhaustivo de trabajo, Marisol y Pedro fueron recibidos por Ramona, la madre de Marisol, cuya expresión severa anticipaba la tensión del diálogo que seguiría. «¿Cómo fueron las ventas hoy? Necesitamos pagar la cuenta de la luz, que está muy atrasada», dijo Ramona, su voz cargada de impaciencia y una nota de reprimenda. El cansancio de Marisol se hizo aún más pesado con esas palabras, sabiendo que las ventas de ese día no serían suficientes para calmar las preocupaciones financieras de su madre. Marisol, con una calma forzada en su voz, respondió: «Fue un día de bajas ventas, mamá. Las personas parecen cada vez más insensibles al prójimo. Las ventas están disminuyendo día tras día». Hizo una pausa, respirando profundamente antes de continuar. «Sé de la cuenta de la luz. Aseguro que vamos a pagar antes de que corten el suministro». Marisol intentaba mantener la serenidad. Sin embargo, la respuesta de Marisol pareció solo inflamar la irritación de Ramona. «Todos los días es una excusa diferente contigo y las cuentas siguen acumulándose», replicó Ramona casi con agresividad en la voz. Ahora de repente la gente se volvió insensible. Todos sienten pena al ver a una mujer en silla de ruedas trabajando en la calle con su hijo adolescente. Eso debería ser un atractivo para las ventas. Las palabras de Ramona eran duras y cortantes, revelando una mezcla de frustración y una percepción distorsionada de la realidad enfrentada por Marisol y Pedro. «No era eso lo que quería decir, mamá, y nunca he tenido interés en apoyarme en mi discapacidad para hacer que alguien sienta pena y compre lo que vendo». La voz de Marisol temblaba ligeramente, denotando el esfuerzo por mantenerse equilibrada ante las palabras ásperas de Ramona. «No me vengas con esa historia, Marisol. Te haces la víctima todo el tiempo, además de echarme la culpa de tu discapacidad», lanzó Ramona, sus ojos chispeando con una mezcla de ira y resentimiento. Las palabras salieron como una acusación directa. «Ni siquiera mencioné nada sobre culpa, mamá. Eso solo existe en tu cabeza», respondió Marisol. La tensión en el aire era palpable, una mezcla de malentendidos antiguos y del estrés diario que pesaba sobre los hombros de cada una de ellas. En medio de ese intercambio de acusaciones y malentendidos, Pedro observaba en silencio, su corazón apretado por el dolor de ver a su madre y abuela en conflicto. Sabía de las dificultades enfrentadas por Marisol, tanto físicas como emocionales, y lo injustas que eran las acusaciones de Ramona. Pedro, con una voz que llevaba una mezcla de preocupación y determinación, intervino en la discusión. «Mamá, no creo que discutir ahora vaya a ayudar. Saldré más temprano mañana, a las 5 de la mañana. Me quedaré en el semáforo de la avenida principal para abordar a las personas que salen temprano a trabajar. Creo que así puedo vender más». Miró a Marisol buscando alguna señal de aprobación y luego a Ramona, esperando que su sugerencia fuera recibida con menos hostilidad. «Solo quiero ayudar, no quiero que estemos en esta situación. Haré lo que sea necesario y pagaremos esa cuenta». Ramona, mirando directamente a Pedro con una mirada que mezclaba desdén y un leve signo de reconocimiento, respondió: «Eres un niño, Pedro, no deberías estar preocupándote por estas cosas. Pero mira tú, incluso tú pareces tener más idea de qué hacer que tu madre». Se volvió hacia Marisol, la mirada crítica y las palabras llenas de acidez.
Dependes de mi pensión, que ya es tan poca, y ¿qué haces? Solo traes más problemas, más gastos, siempre esperando que los demás tengan pena de ti. Marisol intentó responder con calma. Mamá, nunca pedí tu pena. Sé que la situación está difícil y estoy intentando hacerlo mejor aquí. No es justo que le eches eso a Pedro. Él es solo un niño y está haciendo lo que puede para ayudarnos. No es justo. Ya estamos esforzándonos más de lo que podemos. Las palabras de Marisol estaban cargadas de emoción. Ah, mi mejor esfuerzo. Eso es lo que siempre dices, Marisol, pero mira dónde nos ha puesto tu mejor, respondió Ramona con una voz áspera y crítica. Ya tengo que lidiar con mi pensión menguante y ahora tengo que mantenerlos a ustedes dos. Deberías estar utilizando tu situación, tu condición, para al menos traer algo de dinero extra. ¿Pero qué veo? Solo más gastos, más problemas y excusas. Mamá, por favor, no hables así delante de Pedro, imploró Marisol, las lágrimas amenazando con caer. Él no necesita escuchar estas cosas. Puedes decirme lo que quieras cuando estemos solas, pero por favor no delante de él. Marisol se esforzaba por mantener la compostura, pero era visible cuánto la afectaban esas palabras, el dolor y el esfuerzo por mantenerse fuerte frente a su hijo. No me digas qué hacer en mi propia casa, Marisol, disparó Ramona con una voz que no admitía réplica. Yo les permito que ustedes dos se queden aquí, en esta casa que es mía. Yo hablo lo que quiero. No me interesa si te gusta o no. Pedro tendrá que aprender temprano o tarde lo dura que es la vida, especialmente cuando se tiene una madre como tú. Pedro, observando la discusión, sentía una mezcla de tristeza, rabia e impotencia. Quería defender a su madre, quería encontrar una solución para esas peleas constantes, para la situación financiera precaria en la que vivían, pero al mismo tiempo sabía que la dinámica entre su madre y abuela era compleja y envolvía secretos a los que él no tenía acceso. Pedro, despertándose antes del amanecer, salió de casa con un puñado de dulces para vender. El aire fresco de la mañana aún estaba impregnado con la tensión de la noche anterior, pero estaba determinado a hacer lo mejor posible. Al llegar al semáforo de la avenida principal notó que de hecho el flujo de coches era mayor. Mientras intentaba vender sus dulces, vio a Jorge, un amigo que vendía los panes hechos por su madre. «Oye, Jorge, parece que esta hora realmente tiene más movimiento», comentó Pedro, tratando de mantener un tono optimista. «Creo que puedo vender más dulces ahora». Jorge, acomodando su canasta de panes frescos, estuvo de acuerdo con un gesto. «Sí, prefiero mucho más esta hora. Consigo vender todos los panes rápidamente y luego voy a jugar fútbol callejero con unos chicos aquí cerca», dijo él. Mientras hablaba, Jorge se detuvo abruptamente, sus ojos fijándose en un coche que giraba en la esquina. Pedro, notando el cambio súbito en la expresión de Jorge, preguntó confundido: «¿Qué pasó? ¿Alguien te hizo una cara fea?» «Ya estoy tan acostumbrado a eso que ni me importa». Intentó seguir la mirada de Jorge, pero no logró identificar nada inusual. «¿No viste?», respondió Jorge, aún mirando en la dirección en la que el coche había ido. «En ese coche lujoso pasó una mujer muy parecida a tu madre, pero parecía rica, estaba incluso riendo». La sorpresa en su voz era evidente, mezclada con un poco de incredulidad. «No vi nada, pero ojalá mi madre tuviera un coche de esos», respondió Pedro, algo desanimado. «Estamos teniendo dificultades hasta para pagar la cuenta de luz en casa». El recuerdo de la noche anterior y las duras palabras de su abuela aún pesaban en su mente. Jorge, señalando en dirección al coche, dijo: «Parece que el coche se estacionó en ese gran hotel allá adelante. Después podemos pasar por allí, para que veas cómo la mujer se parece a tu madre». La sugerencia de Jorge era una mezcla de curiosidad juvenil y un deseo de desviar la conversación hacia algo menos pesado. Pedro asintió, aunque estaba escéptico sobre la similitud mencionada por Jorge. La idea de que alguien tan parecido a su madre pudiera estar en un coche lujoso y en un hotel caro le parecía alejada de la realidad que conocía. Un tiempo después, Pedro, a pesar de su respuesta incrédula a Jorge, no pudo evitar que la curiosidad le picara la mente. «Quizás deberíamos ir a vender en el semáforo más cerca del hotel», murmuró, más para sí mismo que para Jorge. Había algo en la idea de estar cerca del lugar donde se había visto a la supuesta doble de su madre que lo intrigaba, una mezcla de curiosidad infantil y un deseo inconsciente de escapar, aunque brevemente,
de la dura realidad de su vida. Jorge, incapaz de contener una risa irónica, lanzó una mirada traviesa a Pedro. Imagina si en realidad tu madre es rica y ha estado paseando todo este tiempo, y toda su vida no ha sido más que una farsa, que ustedes son pobres y que ella está en una silla de ruedas. Pero cuando no está contigo, ella sale por ahí toda hermosa y caminando. La sugerencia, aunque absurda, era típica de la imaginación fértil de un joven soñador como Jorge. Pedro sacudió la cabeza, una sonrisa involuntaria escapando entre sus labios. «Tú has estado viendo muchas películas de fantasía, Jorge», replicó. «Mi madre no es ninguna actriz de telenovela y nuestra vida es demasiado dura para ser un teatro». Jorge, sin embargo, no se desanimó. ¿Pero ella mueve las piernas o simplemente no puede caminar? La curiosidad juvenil brillaba en sus ojos, sin maldad. Pedro suspiró, un velo de tristeza cubriendo momentáneamente su rostro. «Ella tiene algunos movimientos, solo no puede caminar. Sé que cuando era niña tuvo algún problema articular, algo que requería tomar muchas medicaciones y hacer fisioterapia para no quedar en una silla de ruedas». Hizo una pausa, las palabras siguientes costándole salir. «Parece que mi abuela no quiso llevarla más al médico para buscar las medicaciones ni para hacer las fisioterapias». Jorge abrió mucho los ojos, visiblemente impresionado y perturbado por la revelación. «Caramba, tu abuela era realmente mala, ¿eh? Nunca he oído hablar de una madre que prefiera dejar a su hijo enfermo». Su voz era una mezcla de incredulidad y compasión. Pedro, sin embargo, se apresuró a defender a su abuela, a pesar de todo. «Ella no es mala, Jorge, solo es difícil». Tragó saliva, las palabras saliendo con dificultad. «Y sí, ella maltrata mucho a mi madre. Parece que tienen rencor la una por la otra, y yo quedo atrapado en medio». La realidad de esas palabras pesaba en su corazón, una verdad que vivía día tras día. Y así, entre conversaciones y reflexiones, los dos jóvenes siguieron hacia el semáforo cercano al hotel. Cuando Pedro y Jorge alcanzaron el semáforo cerca del hotel, el ambiente era una mezcla de movimiento y expectativa. Jorge, con su cesta aún cargando algunos panes, dejó de lado la conversación anterior, concentrándose en las ventas. La realidad de la vida trabajando en las calles siempre exigía, independientemente de las conversaciones y fantasías compartidas. Fue entonces que, en medio de la rutina de ventas, Pedro se congeló, sus ojos abiertos fijos en una figura frente al hotel. «Dios mío, no puede ser, toda mi vida ha sido una farsa», murmuró él, la voz temblorosa de shock. Con un movimiento brusco dejó caer los caramelos que sostenía al suelo, los paquetitos dispersándose desordenadamente. «Es ella, Jorge, no puede ser esto. ¿Por qué haría esto conmigo?» La voz de Pedro estaba cargada de una mezcla de incredulidad y dolor. Lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos mientras intentaba comprender lo que veía. Su madre, vestida elegantemente, caminando libremente, era un contraste impactante con la realidad que él conocía. Jorge, siguiendo la mirada de Pedro, vio la misma escena. La madre de Pedro frente al hotel, vestida con una ropa increíble y ondeante, unos tacones altísimos adornando sus pies, hablando animadamente por teléfono. «Dios mío, Pedro, es tu madre de verdad. Y yo había hablado en broma antes. No pensé que fuera posible. ¿Estaremos viendo bien?» La sorpresa en su voz era palpable, mezclada con una dosis de confusión. Pedro, completamente paralizado, cayó de rodillas al suelo, un sollozo doloroso escapando de sus labios. «¿Por qué haría esto conmigo? Siempre he dado lo mejor de mí para ser un buen hijo. ¿Por qué me mentiría así?» Sus palabras eran repetidas como un mantra, un intento desesperado de encontrar algún sentido en esa revelación inesperada. Jorge, intentando mantener la calma, tocó el hombro de Pedro. «Necesitamos calmarnos, Pedro. Vamos a correr hacia el hotel, parece que ella está entrando». Su voz era una mezcla de urgencia y preocupación, consciente de que necesitaban actuar rápido para entender lo que estaba sucediendo. Pedro, aún en shock pero impulsado por la urgencia en las palabras de Jorge, se levantó tambaleante. Con los ojos aún nublados por las lágrimas, comenzó a correr hacia el hotel, cada paso una mezcla de miedo y necesidad de confrontar la realidad que se desplegaba frente a él. Pedro, tomado por un desespero abrumador, cruzó la calle gritando, cada llamado lleno de confusión y dolor. «Mamá, mamá».
¿por qué hiciste esto conmigo? ¿Por qué mentiste? Sus palabras, cargadas de un desespero profundo, se perdían en el aire mientras la figura de ropas elegantes ya había desaparecido dentro del lujoso hotel. Al llegar a la entrada del hotel, Pedro fue confrontado por un guardia de seguridad imponente que inmediatamente se posicionó frente a la puerta, bloqueando su camino. «Mamá, por favor, no hagas esto conmigo. Mamá, vuelve aquí y explícame por qué mentiste. Teníamos dinero todo este tiempo». La voz de Pedro estaba ahogada por el llanto, su figura juvenil y humilde en claro contraste con la opulencia del hotel. El guardia, con una expresión de desdén, agarró a Pedro por los hombros, empujándolo hacia atrás con fuerza. «¿Qué crees que estás haciendo, chico? No basta con que molesten a la gente en el tráfico vendiendo esas porquerías». En ese momento, el guardia arrancó la canasta de panes de las manos de Jorge y la lanzó lejos. «No basta con eso, ahora deciden molestar a un hotel de lujo. No lo voy a permitir, y si no salen de aquí ahora y dejan de hacer este escándalo, usaré la fuerza física y llamaré a la policía, que seguro no tendrá problema en arrestar a 2 jóvenes delincuentes como ustedes». Pedro, entre sollozos, intentó explicarse, la voz temblorosa por la emoción. «No entiendes, esa mujer que entró es mi madre». Pero sus palabras sonaron aún más absurdas a oídos del guardia, que respondió con ironía cortante. «Ah, claro, y yo soy el presidente de México. Si están intentando robar aquí no lo conseguirán. Ya les aviso que hay cámaras por todos lados, mejor que desistan». La situación ya tensa se volvió surrealista cuando Pedro, aún llorando, intentó explicar la increíble historia de su vida. «Mi madre fingía estar en una silla de ruedas y ser pobre, y ahora está allí adentro, bien vestida y caminando». Su voz era una mezcla de incredulidad y desesperación, las palabras saliendo atropelladas mientras intentaba convencer al guardia. El guardia, sin embargo, solo se rió, sacudiendo la cabeza en incredulidad. «Bueno, creo que necesitas un médico, chico. La que acaba de entrar es la dueña de este hotel. Deja de soñar y lárgate de aquí de una vez». Sus palabras eran duras, carentes de cualquier empatía por la angustiante situación de Pedro. Pedro, arrodillado en el suelo, sentía cada palabra del guardia como un golpe. La duda de la situación lo golpeaba en oleadas, cada vez más fuerte, la verdad volviéndose algo cada vez más difícil de discernir. En un acto impulsivo y peligroso, Pedro y Jorge compartieron una mirada de entendimiento tácito. Jorge, percibiendo la determinación en su amigo, asintió con la cabeza en señal de apoyo. En un movimiento rápido, se lanzó hacia el guardia de seguridad que, sorprendido, lo sujetó. Aprovechando la distracción, Pedro rodeó al guardia y corrió hacia el interior del hotel, su voz resonando por los corredores lujosos. «Mamá, ¿dónde estás? Ya descubrí todo. No tiene sentido seguir fingiendo. Tienes todo este dinero y me dejaste sufrir. Vuelve aquí ahora». La mujer estaba hablando con una recepcionista. Corriendo hacia ella, agarró su brazo, los ojos desbordando lágrimas de confusión y dolor. «Mamá, ¿podrías explicarme qué es todo esto? ¿Qué haces aquí? ¿Siempre has podido caminar?» Su voz temblaba con cada palabra, una mezcla de incredulidad y desesperación. La mujer, que era la imagen viva de su madre pero adornada con ropas finas y un cabello sedoso, lo miró con una expresión de confusión absoluta. «Querido, no soy tu madre. ¿Estás bien? ¿Por qué lloras tanto? ¿Te hicieron algo?» La preocupación en su voz era genuina, aunque mezclada con la perplejidad de la situación. Pidiendo a la recepcionista un vaso de agua para el chico, la mujer se presentó. «Mi nombre es Anita. Soy la dueña de este hotel. ¿Qué pasó para que estés llorando así, querido? ¿Perdiste a tu madre o algo por el estilo?» La recepcionista, aunque reacia, fue a buscar el agua, lanzando una mirada de desprecio hacia Pedro. Al escuchar el nombre Anita y notar la diferencia en el tono de voz, Pedro sintió un torbellino de emociones. «Eres exactamente igual a mi madre. ¿Cómo es posible?» Su voz era un susurro, el choque y la confusión claramente visibles en su rostro. Anita, mirando a Pedro con una mezcla de compasión y curiosidad, intentó calmarlo. «No lo sé, querido. Tal vez sea solo una coincidencia. Hay muchas personas en el mundo y a veces encontramos a alguien que se parece mucho a alguien que conocemos». Hablaba con una suavidad que contrastaba con el caos emocional que Pedro estaba experimentando. Pedro,
Aún intentando procesar la realidad de la situación, miró a Anita, tratando de encontrar alguna respuesta en las facciones que tanto se parecían a las de su madre. Pero es idéntica. Yo pensé que... Las palabras se perdían, incapaces de expresar la confusión y el dolor que sentía. Anita, notando la aproximación del guardia de seguridad hacia Pedro, levantó una mano en señal de alto. «Por favor, no lo toquen», dijo ella con una firmeza que no admitía réplica. «Este joven está claramente perturbado y alega que soy idéntica a su madre. Hay algo aquí que necesita ser esclarecido». Jorge, siguiendo de cerca, no podía ocultar su incredulidad. «Pero esto es surrealista. Usted es realmente igual a la madre de él». Lanzó una mirada intrigada hacia Pedro. «Esto es como descubrir que tienes una tía gemela perdida, increíble, pero al mismo tiempo tan confuso. Porque para mí no hay otra explicación, ¿verdad? Usted es la hermana gemela de doña Marisol». Anita dirigió su atención hacia Pedro, su mirada penetrante y llena de curiosidad. «Dígame, ¿cuántos años tiene su madre y cuál es la fecha de su cumpleaños?» Su voz era suave, pero cargada de un interés casi palpable. Pedro, todavía conmocionado por el giro de los acontecimientos, vaciló antes de responder. Ella tiene 39 años y cumple años el 1 de junio. Su voz era baja, casi un susurro, mientras luchaba por mantener la compostura. «Qué coincidencia impresionante», dijo Anita, una expresión de asombro genuino en su rostro. «Esa es exactamente mi edad y la fecha de mi cumpleaños. Pero claro, el mundo está lleno de coincidencias, ¿no es así?» Su voz revelaba una mezcla de escepticismo y una chispa de esperanza. Pedro, entonces, recordó la foto en su cartera. Yo tengo una foto de ella conmigo. Déjeme mostrarle, no estoy inventando esta historia». Con las manos temblorosas, buscó en su cartera la foto de su madre. Al recibir la foto de Pedro, Anita se mostró visiblemente conmocionada. Estudió la imagen y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «No puede ser», murmuró ella, la voz cargada de emoción. «Es como mirar en el espejo y ver mi reflejo. Esta es mi hermana, mi hermanita que mi madre pensó haber perdido para siempre». Levantando los ojos hacia Pedro, preguntó con una voz trémula: «¿Cuál es su nombre? El nombre de su madre. Por favor, dígame». La urgencia en su voz era palpable, casi desesperada. Pedro, aún en shock por el giro de los acontecimientos, apenas pudo formular una respuesta. «Sí, ella es Marisol. Marisol es su nombre, y ella es mi madre». Su voz era una mezcla de confusión y un creciente sentimiento de esperanza. Anita, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se acercó a Pedro. «¿Puedo abrazarte, mi sobrino? Esto es un milagro, una respuesta a mis oraciones. Gracias a Dios por este regalo. Sabía que él no fallaría». Y con esas palabras lo envolvió en un abrazo apretado y emocionado. «Encontrarte aquí ahora es como una señal divina, un regalo inesperado que nunca pensé que recibiría». Anita fijó su mirada en el guardia de seguridad, cuya presencia aún se cernía como una amenaza sobre Jorge. «Escuche, no hay necesidad de tratar al amigo de mi sobrino de esa manera. Ahora ellos están conmigo y cualquier acción contra ellos es una acción contra mí», dijo ella con autoridad. Jorge, sintiéndose más seguro bajo la protección de Anita, expresó su descontento con más confianza. «Mira aquí, lo que hiciste fue injusto y cruel. Tiraste mi cesta de panes al suelo sin motivo y yo tenía que vender eso. Y aún nos acusaste de ser delincuentes, de querer robar. Yo vendo en la calle para ganarme la vida honestamente y ayudar a mi madre, al igual que Pedro». Anita dirigió una mirada crítica al guardia de seguridad. «Creí que nuestro equipo estaba entrenado para tratar a todos con respeto y dignidad, independientemente de su situación financiera o apariencia». Habló, su voz cargada de desilusión y reprobación. El guardia intentó justificarse, aunque sin convicción. «Señora, yo solo estaba tratando de proteger el hotel. No tenía cómo saber que ellos tenían alguna relación con usted, especialmente con esa apariencia». Anita, sin embargo, no se dejó convencer. «Esa no es una excusa aceptable. Una cosa es ser precavido, otra es ofender y tirar los panes al suelo. No tolero ese tipo de comportamiento en mi establecimiento. Es lamentable, pero tendrá que reportarse a Recursos Humanos. Informe que fui yo quien lo envió allí.
y en cuanto a sus servicios le agradezco hasta este momento, pero aquí termina su jornada con nosotros. Volviéndose hacia Jorge, ella abrió su cartera y sacó una cantidad generosa de dinero. Espero que esto pueda compensar al menos un poco del trastorno y por los panes perdidos. Es lo mínimo que puedo hacer para corregir el error. Extendió el dinero a Jorge con un gesto de compasión y comprensión. Jorge, sorprendido y agradecido, aceptó el dinero. «Gracias, tía de Pedro», dijo él con una sonrisa genuina en su rostro. «Nunca imaginé que un día tan difícil pudiera terminar así. Señora, no tiene idea de cuánto significa esto para mi familia». Anita entonces condujo a Pedro y Jorge hasta un sofá cómodo en la entrada. «Ahora vamos a sentarnos aquí y hablar, Pedro». Su expresión era de alguien que preparaba el terreno para una revelación importante. «Debes estar lleno de preguntas y dudas en esa cabecita adolescente. Y yo ciertamente no tengo muchas respuestas, pero puedo contarte lo poco que sé, para que entiendas y te calmes un poco». Pedro, tomado por una mezcla de emoción y ansiedad, miró a Anita. «Realmente quiero escuchar toda la historia, pero no puedo dejar de pensar en cómo será cuando mi madre te conozca», dijo él, la voz trémula de emoción. «Imagino que será un momento increíble y apenas puedo esperar para ver su reacción». Anita, con los ojos brillando por las lágrimas, expresó su emoción profunda. «Por favor, necesito conocer a Marisol lo antes posible para contarle la historia de cómo nos separaron», imploró ella, la voz cargada de un deseo largamente reprimido. «Siento que esta conexión de gemelas que siempre me hizo sentir incompleta, finalmente podrá ser completada. Toda mi vida parece haberme preparado para este momento». «¿Dónde está ella ahora?», preguntó Anita, la urgencia evidente en su voz. «Puedo enviar un chofer a buscarla o yo misma puedo ir allá». Pedro, con una mirada pensativa, respondió: «Ella debe estar en una calle cercana vendiendo dulces y flores. Puedo ir con Jorge para hablar con ella y traerla aquí, no está muy lejos». Anita, sorprendida y compadecida, cuestionó: «¿Vendiendo dulces y flores? Todo este tiempo mi hermana ha sufrido así, expuesta al sol y al calor. No puedo quedarme aquí esperando. Siento que debo estar allá. ¿Puedo ir contigo, Pedro? Necesito abrazar a mi hermana, decirle que nunca más necesitará vender nada en la calle». Pedro, percibiendo la determinación de Anita, asintió. «Sí, probablemente se quedará en shock al ver a alguien igual a ella. Pero creo que al final será un momento hermoso. Finalmente podremos tener algo que nunca tuvimos, una familia unida y feliz». Anita, aún emocionada, pero ahora también determinada, se levantó. «Entonces vamos, no hay un segundo que perder. Esta es una oportunidad que no podemos dejar escapar». Juntos salieron del hotel con Jorge siguiéndolos, un sentimiento de expectativa y esperanza flotando en el aire. Anita, aunque ansiosa, parecía resuelta, como si estuviera a punto de corregir algo que nunca debería haber sucedido: la separación de dos hermanas. Pedro, por su parte, estaba tomado por una mezcla de nerviosismo y alegría, anticipando el reencuentro de su madre con su hermana. Finalmente avistaron a Marisol, que estaba en su rutina habitual, vendiendo dulces y flores bajo el sol caliente. La visión de su hermana, después de tantos años, hizo que Anita se detuviera por un momento, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que los próximos momentos cambiarían sus vidas para siempre. Pedro, con un torbellino de emociones hirviendo dentro de él, se apresuró hacia Marisol con Jorge a su lado. Al llegar donde estaba su madre, la abrazó con un fervor que lo sorprendió incluso a él mismo. Marisol, sorprendida por el abrazo repentino, sonrió calurosamente. «Vaya, qué maravilla este abrazo. ¿Extrañaste a mamá por haber venido a trabajar más temprano hoy, hijo?». Pedro, con la voz trémula de emoción, respondió: «Mamá, por favor, no te asustes, pero tengo a alguien para presentarte ahora y creo que tu mundo va a dar un vuelco. Respira hondo y luego ella te explicará todo». Su expresión era una mezcla de ansiedad y expectativa. Marisol, confundida por las palabras de su hijo, lo miró, buscando alguna pista en su rostro. «¿De qué estás hablando, Pedro? ¿Es esto alguna de tus bromas sin gracia, hijo? Mamá está cansada hoy». Pedro, entonces, gentilmente giró la silla de Marisol para que enfrentara a Anita. El shock en el rostro de Marisol fue inmediato. Ella miraba una réplica exacta de sí misma, pero de pie,
vestida con ropa elegante, una imagen que desafiaba la realidad que conocía. Anita, con lágrimas corriendo por su rostro, dio un paso adelante. «Hola, hermana», comenzó, la voz ahogada por la emoción. «Qué enorme placer conocerte. He esperado toda mi vida por este momento. ¿Puedo darte un abrazo?» Marisol, aún aturdida e incrédula, asintió silenciosamente con la cabeza. Anita se inclinó y la envolvió en un abrazo que parecía contener años de añoranzas y anhelos. Recuperando la palabra, Marisol balbuceó: «¿Cómo es posible esto?». La pregunta era un susurro de incredulidad. Anita, aún abrazando a Marisol, respondió suavemente: «Te explicaré todo con calma, pero la verdad es que fuimos separadas todavía en la maternidad, mi hermana». Su voz era una mezcla de tristeza y alivio por finalmente revelar la verdad. Marisol, aún luchando por asimilar la situación, exclamó: «Dios mío, entonces no soy hija de mi madre. Esto es una completa locura. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo Ramona nunca dijo nada?». Su voz reflejaba la sorpresa y el shock de la revelación. Anita, sosteniendo las manos de Marisol, afirmó con convicción: «Te contaré todo, vamos a salir de este sol. Nunca más tendrás que trabajar vendiendo nada en el semáforo, mi hermana. A partir de ahora quiero que disfrutes de todo lo que la ladrona que te llevó de nuestra familia te privó». Su mirada era de determinación y amor fraterno. Ya sentados en el sofá del hotel, ahora solo Anita, Marisol y Pedro estaban inmersos en un momento de revelaciones profundas. Anita, sosteniendo la mano de Marisol con ternura, comenzó a desvelar el pasado. «Nuestra madre siempre fue una mujer fuerte, pero el día que te perdieron, eso la rompió de una forma que nunca pudimos reparar. Ella me contó que nacimos en la maternidad Corazón de María, un lugar respetado aquí en Guadalajara. Nuestros padres estaban extasiados con la llegada de gemelas, pero la felicidad se transformó en una pesadilla terrible». Ella hizo una pausa, respirando profundamente, buscando la fuerza para continuar. A la mañana siguiente, cuando nuestro padre fue a buscarnos, solo encontró mi cuna ocupada. Tú, Marisol, habías desaparecido. La desolación fue inmediata. Tu nombre iba a ser Sofía. El hospital entró en un estado de caos intentando entender qué había sucedido. Tras investigaciones internas descubrieron que una empleada de limpieza, una mujer que había sido contratada hace poco tiempo, estaba involucrada en tu desaparición. Marisol, con los ojos fijos en Anita, sentía cada palabra como un choque eléctrico. Entonces, la mujer que me crió, mi madre, ¿era una criminal? ¿Me robó de mi verdadera familia? Su voz estaba cargada de una mezcla de dolor y descreimiento. Anita apretó la mano de Marisol, confirmando con un gesto: «Sí, nuestros padres hicieron lo posible e imposible para encontrarte. La policía se involucró, pero la mujer había proporcionado información falsa para conseguir el empleo. Desapareció sin dejar rastros, llevándote contigo. Nuestra familia fue desgarrada ese día, Marisol». Pedro, escuchando la historia, sintió un peso en su corazón. «Mamá, todo esto es tan surrealista. Siempre pensaste que la abuela Ramona era tu madre biológica, ¿verdad? ¿Nunca supiste nada de esto?». Su voz temblaba, reflejando la confusión y el shock que todos sentían. Marisol, mirando a Anita, respondió con voz entrecortada: «No, Pedro, siempre creí que ella era mi madre. Nunca mencionó adopción o que yo pudiera tener otra familia. Vivir con esa mentira es como si mi vida entera fuera una ilusión, y pensar que siempre me maltrató tanto, especialmente después de que quedé en silla de ruedas». Anita, con los ojos llorosos, sostuvo las manos de Marisol con más fuerza. «Pero ahora estamos juntas, Marisol. Sé que nada de esto puede cambiar lo que sucedió, pero podemos empezar de nuevo. Como hermanas, como familia. Nunca más tendrás que enfrentar el mundo sola. Lamentablemente nuestros padres fallecieron hace algunos años, yo estaba sola en este mundo, pero ahora tengo una hermana y un sobrino». En ese instante, el peso de la historia, de los años de separación y del destino cruel que había alejado a las dos hermanas, era palpable. Marisol, mirando a Anita, veía no solo a una hermana perdida, sino una parte de sí que siempre había estado ausente. «¿Cómo es posible, después de tantos años?», murmuró, «estar aquí frente a frente con una parte de mi vida que ni siquiera sabía que existía». Anita, con una sonrisa triste, concluyó:
Tenemos mucho que conversar, mucho que compartir, pero lo más importante es que ahora estamos juntas, y prometo, Marisol, que haré todo lo que esté en mis manos para compensar los años que perdimos. Pero hay algo que debemos considerar. Esa mujer que te robó y te maltrató toda la vida necesita ser castigada. Debemos contarle todo a la policía. Marisol, con lágrimas corriendo por su rostro, expresó el torbellino de emociones que la consumían. Dios mío, esto es una posición horrible para estar. Ella siempre me maltrató, pero es la única imagen de madre que conozco, ¿sabes? Pensar en tener que enviarla a la cárcel es algo que me asusta un poco. Su voz era una mezcla de dolor y conflicto interno. Pedro, movido por un impulso de protección, abrazó a su madre con fuerza. «Te entiendo, mamá», dijo él, su voz llena de compasión. «A mí también me duele mucho, pero parece que es lo correcto a hacer. Ella robó muchos años de tu vida que deberían haber sido pasados al lado de personas que realmente te amarían y cuidarían de ti como te mereces, no obligándote a trabajar y humillándote todos los días. Eso no es justo ni correcto contigo». Anita, uniéndose a la conversación, agregó con firmeza: «Y es un crimen, mi hermana. Ella hirió a muchas personas en este proceso. No tenía ningún derecho de hacer una atrocidad así, robar a un bebé indefenso». Su expresión era de determinación mezclada con una sensación de justicia tardía. Marisol, empezando a convencerse, todavía tenía dudas. «¿Pero cómo haremos eso? Solo con nuestros relatos probablemente no será suficiente para la policía. ¿Cómo podemos comprobar algo que ocurrió hace tantos años?». Anita, pensativa, respondió: «Es cierto que necesitaremos alguna prueba. Tal vez podríamos ir hasta Ramona y confrontarla, mientras dejo mi celular grabando dentro de la bolsa. Cuando ella me vea, se desequilibrará completamente porque será como si viera un fantasma del pasado que pensó haber eliminado. Eso nos podría dar la confesión que necesitamos». Anita entonces cambió de tema a algo más inmediato. «Hoy voy a instalarlos a ambos en la suite presidencial aquí en el hotel. No se preocupen por nada, todo esto también es tuyo, mi hermana. Yo formé este legado con la ayuda de nuestros padres, entonces nada más justo, y mañana por la mañana podemos ir a confrontarla». Marisol, aún procesando todo, asintió lentamente. «Todo esto es mucho para absorber. Nunca imaginé que mi vida pudiera cambiar tanto en tan poco tiempo». Su voz denotaba una mezcla de aprensión y esperanza. Pedro, mirando a Anita, sintió un profundo agradecimiento. «Gracias por todo lo que estás haciendo, tía Anita. No solo por mí, sino principalmente por mi madre. Ella merece esta oportunidad de tener una vida mejor». Anita, con una sonrisa triste, concluyó: «Nada de esto borrará el pasado, pero puede darnos un futuro donde la justicia y el amor prevalezcan. Vamos a hacer esto juntos, como una familia». Al día siguiente, la llegada del auto de lujo había atraído la atención de Ramona, quien salió de casa, curiosa por descubrir la causa de tal agitación. Cuando vio al conductor de traje ayudando a Marisol a acomodarse en la silla de ruedas, un destello de sorpresa cruzó su rostro, pero nada se comparó con la expresión de choque absoluto cuando sus ojos se fijaron en Anita. Anita, asegurándose de que el celular en su bolso estuviera grabando, intercambió una mirada significativa con Marisol. Ramona, poniéndose a la defensiva, comenzó a hablar con una voz cargada de sarcasmo. «¿Qué tipo de teatro es este ahora, Marisol? ¿Qué estás tramando con estas personas?». Marisol, enfrentando a Ramona con una determinación recién descubierta, respondió con una voz firme y clara: «No es teatro, Ramona. Es la verdad que está saliendo a la luz. Una verdad sobre una vida entera de mentiras y humillación. Ahora que descubrí todo, que fui robada en la maternidad, privada del amor de mi verdadera familia que sufrió años buscándome, necesito oírlo de ti, Ramona. ¿Por qué me hiciste esto? ¿Cómo pudiste vivir con esa culpa todos estos años?». Ramona, con una mirada de ira, escupió las palabras, revelando la amargura en su corazón. «No me hables de culpa. Hice lo que creí que tenía que hacer, y luego descubrí demasiado tarde que había robado a la niña equivocada. Me di cuenta de que había escogido una defectuosa. Soñaba con tener una hija para correr y jugar en los parques, pero la vida me negó esa oportunidad, así que creé mi propia oportunidad. Claro, nunca imaginé que terminaría con una niña en silla de ruedas, con una personalidad tan difícil como la tuya».
Anita, con la mano en el hombro de Marisol, quien lloraba silenciosamente, enfrentó a Ramona. Entonces, ¿estás admitiendo que robaste a un bebé indefenso de la maternidad? ¿Eras consciente de lo que estabas haciendo, del mal que estabas causando a tantas personas? Ramona, mirando a Anita con una mezcla de desdén y desafío, confirmó sin remordimientos. Sí, robé, y sí, me arrepentí, pero no por lo que piensas. Esa allí, dijo ella señalando a Marisol, nunca sirvió para nada más que causarme problemas. Y encima avergüenza a la familia teniendo un hijo sin marido, una pecadora, una inútil. Marisol, enfrentando a la mujer que la crió, las palabras de Ramona resonando en sus oídos, sintió una mezcla de dolor y alivio. Puede que haya sido criada en una mentira, pero hoy estoy descubriendo la verdad, y esa verdad te llevará donde mereces estar, Ramona, tras las rejas. Anita, todavía apoyando a Marisol, reforzó. Nos aseguraremos de que se haga justicia, Ramona. Lo que hiciste es imperdonable. Separaste a una familia, robaste la infancia de Marisol y viviste una vida de mentiras. Ha llegado el momento de enfrentar las consecuencias. Nunca más hablarás con mi hermana ni con Pedro. Ahora ellos me tienen a mí. Tienen una familia que los cuidará. Pedro, observando la escena, sentía una mezcla de orgullo por la fortaleza de su madre y repulsión por las acciones de Ramona. Puede que hayas sido la única madre que mi madre conoció, Ramona, pero nunca fuiste la madre que ella merecía. Ahora tendremos la oportunidad de vivir con un poco de paz y sin agresiones. Ramona, con una mirada de desdén, dijo: ¿Creen que tengo miedo de ir a prisión? Si ya lo intentaron antes y no lo lograron, no será ahora después de tantos años. Se rió satisfecha. Anita, sorprendida por la audacia, simplemente dijo: Espera y verás, Ramona, la justicia tarda pero no falla, y la justicia de Dios también caerá sobre ti. Anita, determinada a hacer justicia por su hermana, contrató a uno de los mejores abogados de la ciudad y reportó el caso a la policía. Con la grabación de la confesión de Ramona en mano, no tardó mucho en que ella fuera arrestada, cerrando así un capítulo oscuro. Con este giro de eventos, la vida de Marisol y Pedro estaba a punto de cambiar drásticamente. En un encuentro emocional en la amplia sala de estar de la casa de Anita, ella hizo una oferta que cambiaría sus vidas. ¿Les gustaría vivir aquí conmigo?, propuso Anita, su rostro iluminado por una cálida sonrisa. Tengo esta casa grande y vacía. Me encantaría tenerlos a los dos más cerca de mí. Sería un honor y una alegría tener a mi familia reunida bajo el mismo techo. Además, ya investigué y aquí cerca hay una excelente escuela para Pedro, que ahora solo debe preocuparse por sus estudios y divertirse. Marisol, con los ojos brillando por las lágrimas, respondió con una voz cargada de emoción. Anita, yo no sé qué decir, jamás soñé que algo así sería posible en nuestra vida. Aceptamos de corazón, será un honor vivir contigo. No tengo palabras para agradecer la bondad que nos has mostrado. Pedro, abrazando a Anita con fuerza, expresó su felicidad. Estoy tan feliz, sobre todo por ver a mi mamá tan tranquila, algo que nunca había visto antes. Nos has traído paz a nuestras vidas, algo que parecía tan lejano. Anita, con una sonrisa maternal, acarició el cabello de Pedro. Les prometo cuidar muy bien de ustedes, dijo ella. Y Marisol, si quieres, puedes empezar a trabajar conmigo en la dirección del hotel. Veo que tienes un talento especial con las personas. Sería maravilloso trabajar juntas. Y si quieres ofrecer un trabajo con un buen salario a la madre del amigo de Pedro, Jorge, sería un placer poder ayudar también. Marisol, todavía emocionada, aceptó la propuesta con entusiasmo. No podría estar más feliz, dijo ella, su voz llena de esperanza. Trabajar contigo en el hotel sería increíble, y qué maravilla poder ayudar a la familia de Jorge, sin duda lo haremos. Finalmente puedo ver un futuro brillante para nosotros, un futuro sin sufrimientos. Después de tantos años de lucha, parece que estamos empezando una nueva vida, llena de posibilidades. En ese momento de unión, el futuro parecía prometedor. La familia, ahora reunida, tenía la oportunidad de sanar las heridas del pasado y construir una nueva historia juntos. Era el inicio de un nuevo camino para Marisol, Pedro y Anita, un camino de descubrimientos, amor y felicidad. Con el apoyo inquebrantable de Anita, Marisol veía una oportunidad de redescubrirse a sí misma, de explorar sus potencialidades y talentos, lejos de las sombras de una vida marcada por la decepción y el dolor.
Para Pedro era la promesa de una educación de calidad y un ambiente familiar amoroso, algo que siempre había soñado, pero nunca se atrevió a creer que pudiera hacerse realidad. Si esta historia ha sido de tu agrado, te invito a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo es nuestro impulso para continuar trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te quedes sin ver la próxima narración que está por desplegarse en tu pantalla. Valoramos enormemente tu respaldo. Nos vemos pronto.